Hoy nos sumergimos en un material, la verdad, bastante directo. El libro Los pecados sexuales de Freddy Delgado. Sí, Y bueno, el autor no se anda con rodeos. Lo que se propone es ofrecer a los creyentes una especie de mapa sobre lo que él considera una vida sexual sana. claro. Una vida sexual según los preceptos de Dios. Exacto. Y lo pone en total contraposición con lo que describe como, pecados sexuales. Sí, es un planteamiento muy tajante. La premisa central que vertebra todo el libro es que la vida sexual de un creyente no puede basarse en la satisfacción de la carne, como dice él, Ajá. sino que tiene que estar sometida a la voluntad de Dios y a lo que llama la naturaleza creada. ¿Y salirse de ahí? Salirse de ahí, según el texto, te lleva a la perversidad y, textualmente, a tener una mente entenebrecida. Y para argumentar todo esto, se apoya constantemente en una metáfora muy, muy potente. ¿La del templo? Esa misma. La idea de que el cuerpo del creyente es el templo de Dios. De hecho, cita directamente de la Biblia, de Corintios. Sí, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y parece que este va a ser el punto de partida para desgranar todo lo demás. Totalmente. Esa idea es el pilar fundamental. Entonces, el libro establece la importancia del cuerpo no desde una perspectiva, digamos, mundana, no. No habla de competiciones de belleza, ni nada de eso. No, para nada. Es una perspectiva puramente espiritual. El libro es muy claro. En el momento en que una persona se convierte a la fe, su cuerpo ya no le pertenece. O sea que, la idea de autonomía corporal que es tan central hoy en día, Aquí queda completamente disuelta. es un cambio de propiedad, por así decirlo. Vaya. Y profundiza en esa idea, explicando que el cuerpo del creyente pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Claro. De hecho, cita otro pasaje que dice, «Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo». La transacción es explícita. Totalmente. Comprados por precio. El cuerpo es de Dios. Y la implicación directa de esto que el autor subraya es que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Claro. Pero hace una distinción que me llama la atención. Dice que pecar sexualmente es diferente a otros pecados. Sí, y ese punto es clave en su lógica. Argumenta que, a diferencia de otros pecados que son fuera del cuerpo, el pecado sexual se comete contra su propio cuerpo. ¿Es una especie de autoprofanación, entonces? Exacto. Estás contaminando el mismísimo templo, el espacio sagrado. Por eso le da una gravedad especial. Entiendo. Y claro, con esa gravedad viene una advertencia sobre las consecuencias. El libro dice que aquellos que presentan sus cuerpos para el pecado, fornicarios, adúlteros, etc., No heredarán el reino de Dios. así de claro. Y añade que serán juzgados directamente por él, citando Hebreos. No es una amenaza vaga, es una certeza. Vale, si el cuerpo es un templo con unas reglas tan estrictas, la pregunta es obvia. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cómo define el libro su uso correcto? Pues el marco que establece es muy, muy claro. Se basa en el concepto de uso natural. ¿Y qué es el uso natural para el autor? Se define exclusivamente dentro del matrimonio heterosexual. No hay más. ¿Solo eso? Solo eso. Y para argumentarlo se apoya mucho en un pasaje de Romanos donde describe cómo la humanidad se aleja de Dios. ¿Y qué dice exactamente? Pues describe cómo las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, Ajá. y los hombres igual, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Para el autor, esto es la definición bíblica de un orden natural que ha sido violado. Y a partir de ahí imagino que empieza a detallar los pecados específicos que considera contra naturaleza. Sí, los primeros son, obviamente, el lesbianismo y la homosexualidad. ¿Que los presenta cómo? Como una consecuencia de cambiar la verdad de Dios por la mentira. No lo ve como una orientación, sino como un resultado de no tener en cuenta a Dios. Pero va más allá, ¿no? Sí, no se queda ahí. También condena de forma explícita el sexo anal. Incluso dentro del matrimonio heterosexual. Incluso lo considera una desviación del uso natural del cuerpo. Su lógica, muy funcionalista, es que esa parte del cuerpo fue diseñada para excretar, no para el placer sexual. Es una visión muy concreta del diseño corporal. Desde luego. Y desde su perspectiva, estas prácticas no son una elección personal. Las califica directamente de abominación. Y afirma que quienes las practican reciben una retribución de vida, como consecuencia directa, un castigo inherente al acto. Entiendo.
Y aquí es donde el análisis se vuelve, creo yo, realmente profundo, ¿no? Sí, Porque no se limita a los actos físicos, pone un énfasis enorme en el mundo interior. totalmente. En la mente y el corazón. Introduce a enseñanza de Jesús de Mateo 5:28. La de cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Ya adulteró con ella en su corazón. Y esto lo cambia todo. porque significa que el deseo y el pensamiento inmoral ya son, en sí mismos, el pecado. Exacto. El pecado nace en el corazón. La batalla real no está en la cama, está en la mente. Y basándose en esto, condena varias prácticas. Sí, empieza por la masturbación. La describe como una pasión juvenil de la que hay que huir porque está asociada a los pensamientos lujuriosos. Y las fantasías sexuales también, claro. También. Argumenta que provienen del mundo, no de Dios. Y hasta de ejemplos, ¿eh? Sí. ¿Cómo cuáles? Habla de tirones de pelo, manos atadas o tríos como pasiones vergonzosas. Vayas, muy específico. Sí, todo eso, junto con la lascivia, que es el deseo incontrolable, contamina y oscurece la vida cristiana. Y para ilustrar el peligro de esta seducción que empieza en la mente, utiliza alguna figura, como la del templo. Sí, recurre a una muy potente del libro de Proverbios, el arquetipo de la mujer extraña. La mujer extraña. Es la personificación de la seducción. La describe con labios que destilan miel, pero advierte que su fin es amargo como el ajenjo y que sus pies descienden a la muerte. Una alegoría muy gráfica, desde luego. Mucho. Sobre cómo un pensamiento que parece dulce puede llevar a la ruina espiritual. Entonces, con un estándar tan increíblemente alto, la pregunta es, ¿cuál es el resultado de vivir en lo que el libro llama pecado sexual? Y, sobre todo, ¿hay salida? Las consecuencias que detalla son muy severas. Sostiene que Dios entrega a la persona a una mente reprobada. Como si Dios se apartara. Exacto. La deja hundirse en su propia corrupción. El resultado, dice, es la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Suena a un callejón sin salida, Lo parece, pero el libro ofrece una solución. que imagino que no es un simple pide perdón y ya está. No, para nada. Es algo mucho más radical. Habla de una transformación total de la identidad. ¿A qué se refiere? Cita a Efesios, llama a despojarse del viejo hombre que está viciado y a vestirse del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, no es cambiar de ropa, es cambiar de persona. Has dado en el clavo. No es portarse mejor, es ser otra persona. El proceso es a través de la fe en Jesús. Una persona puede ser lavada, santificada y justificada. Lavada, santificada y justificada, ¿sí? Y usa una cita muy fuerte de Corintios. Después de nombrar una lista de pecadores, fornicarios, adúlteros, homosexuales, dice, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados». La clave es el tiempo verbal, erais. Ahí está. La transformación es tan completa que el pasado se convierte en una identidad antigua, ya superada. La salida es el arrepentimiento y una vida renovada. Haciendo un resumen, entonces, lo que nos presenta este libro es una visión donde cada acto, cada pensamiento, cada deseo sexual, Tiene un peso espiritual profundo. enorme, y la ética que propone se basa en la santidad del cuerpo como morada de Dios, con el matrimonio heterosexual como único contexto legítimo. Sí, es un sistema de moralidad sexual absoluto. No es relativo, no hay grises. Claro. La sexualidad, desde este punto de vista, deja de ser un asunto privado para convertirse en una dimensión de la vida con consecuencias eternas. Y que exige una sumisión constante a esas reglas. Una sumisión constante a las reglas divinas que el libro expone como inmutables. Sin duda es un código de conducta muy definido, basado en interpretaciones de textos antiguos. Y esto nos deja con una reflexión final para nuestra audiencia. En una época donde la identidad y la expresión sexual se entienden como algo cada vez más personal y fluido, ¿qué implicaciones tiene para un individuo adoptar un marco moral tan prescriptivo que define lo correcto y lo incorrecto de una manera tan categórica?